muy escasas, débiles, apenas 4 gotas mal contadas, como dice nuestro hombre del tiempo. Hemos llegado a la parte para analizar con nuestros compañeros, los periodistas, la actualidad local, que pasa por muchos frentes, hay muchos temas, y así que comenzamos con las presentaciones. Con nosotros está Pablo Serrano, a quien damos la bienvenida. Hola, buen día. Buen día. Fernando Ramón, buenos días. Buenos días. Y Sacramento Alvear, buenos días. Buenos días. Bueno, no sé a vosotros, Pablo, pero nos sorprendió y mucho el comunicado de ayer del rector de la Universidad Miguel Hernández diciendo que van a recurrir la sentencia que avala el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Sí, yo creo que nadie se lo esperaba porque a priori el acuerdo que había con la Universidad de Alicante, la UMH y con Mazón, o así por lo menos lo vendió el presidente, era que café para todos, ¿no? Como se suele decir, prácticas en la provincia comunes para hospitales públicos y sin exclusividades de universidades, y que a cambio la UMH pues podía solicitar o tener el grado de enfermería, ¿no? Entonces, bueno, sí que sorprende, cuando uno ve el correo del comunicado del rector, pues bueno, ya sabe que es para algo importante, ¿no? Yo creo que sorprendió porque el rector dio a entender, pues bueno, que acataba el acuerdo, que pues era positivo para todas las partes, y ahora pues bueno, verdad que nadie se esperaba esto, hay que ver qué recorrido va a tener ese recurso ante el Supremo, que también pues imagino que llevará unos cuantos años. Sí. Y mientras que presenta el recurso también dice que no va, que sigue apostando por las prácticas comunes y que van a poner de su parte para que la Universidad de Alicante pueda tener un buen grado de medicina, lo cual pues bueno, puede parecer un poco contradictorio, pero hay que ver luego qué recorrido va a tener esto realmente. Bueno, se equivocó el rector, se ha equivocado el rector. Yo creo que profundamente. Yo creo que en el comunicado que decía Pablo habla de coherencia, de responsabilidad, y creo que esos son los dos términos que él mismo no cumple. Es decir, por coherencia se ha alcanzado un acuerdo con el CONSEI y con la Universidad de Alicante para el desarrollo de las prácticas en todos los hospitales públicos de la provincia y de la comunidad, pues tendría que haber pensado bien que ese acuerdo implica otra serie de cuestiones. Y no tiene mucho sentido, la verdad, porque una vez que dice que sigue negociando y que se siguen alcanzando y se sigue manteniendo el acuerdo alcanzado con la Generalitat, ¿para qué va al Supremo? ¿Para que el Supremo le diga que él tenía la razón? Bueno, yo creo que cuando el Supremo primero tiene que aceptar el recurso, tiene que admitirlo a trámite, que no está claro que lo pueda admitir, porque tiene que ver que si en ese recurso hay verdaderos motivos de casar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Y una vez que se admita en ese supuesto, pues tendría que pasar un largo recorrido de tiempo para dentro de 3, 4, 5 o 6 años ver qué sentencia se alcanza. Yo creo que no tiene ningún sentido reabrir una guerra ahora con la Universidad de Alicante, por mucho que diga que se sigue negociando. Yo creo que una vez alcanzado ese acuerdo deberían haberse quedado las aguas ya un poco calmadas y no haber vuelto a ir a los tribunales para no sé qué motivo. Sacramento. Yo, como ellos, también estoy sorprendido porque me parecía que era un tema zanjado. Hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat, claro, entre las dos universidades, se va a ampliar a que todo el mundo pueda hacer prácticas en todas las instalaciones públicas, hospitales públicos, y sin embargo ahora, de golpe y porrazo, pues vamos a intentar echarlo todo para atrás. Con el agravante que Fernando comentaba de que esto puede durar años. Sí. Muchos años, y eso no estamos en situación de alargarlo mucho. Y es posible que el rector ni sea ya rector. Exactamente. Bueno, también hay que ver cómo fue aquella conversación, a ver si realmente, o cómo se vendió también por parte del presidente. No, yo creo porque al final deja también un poco que el acuerdo realmente, que era como una victoria que se apuntaba a Amazon, pues no ha sido tal, o sea, es un cerro en falso. Sí, eso es el segundo perjudicado que es como de esa decisión. Él había vendido que estaría solucionado. Pues vamos a hablar de otro acuerdo, no de Mazón, sino de Pablo Ruz, el que mantuvo al que llegó con los placeros para convencerles de que se trasladara al nuevo mercado. Ayer, pues Pablo Ruz escenificó la adjudicación provisional del proyecto, pero no se atrevió a dar un plazo para las obras. Esperemos que no se impugne la adjudicación. Al margen de que se impugne o no, yo es que creo que está un poco curado de espanto. Es decir, es que los últimos plazos que está dando no se le están cumpliendo. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo no sé si tú recordarás que en un debate aquí en Teleelche, un poco para hacer balance del año anterior, en el mes de mayo-junio, decía que en el mes de septiembre empezaban las obras. Estamos en febrero y todavía estamos en estos plazos.
Es verdad que, bueno, con retrasos o con los plazos que a lo mejor el equipo de gobierno no los tiene tan bien contemplados, pero sí que es verdad que la cosa avanza. Es verdad que si en la reunión de Pinesa del día 27 de este mismo mes de febrero se adjudica definitivamente la obra y que el plazo de ejecución son 15 o 16 meses, Pablo Ruz puede tener culminada la obra del Mercado Central antes de que acabe su mandato. Y eso será una gran baza para él, ¿eh? ¿Y qué opinas de lo que ha dicho la oposición? Que le ha pedido honestidad tanto el PSOE y humildad, tanto el PSOE como Compromís, para que diga la verdad con respecto a la viabilidad del aparcamiento. Sí, es que está claro que, bueno, por una parte que como todos los alcaldes nuevos o presidentes, pues ya cuando empieza a ver que las obras y el urbanismo no son de fiar, deja de dar plazos, aunque ahora está ya la obra encarrilada, quiero decir, habrá adjudicataria y obra sí o sí. El gran quid es el tema del aparcamiento, porque es la primera vez ayer que empieza a hablar de aparcamiento por motu propio, porque hasta ahora había estado pues tirando un patón para adelante. Y hay que ver si realmente ese aparcamiento es viable en el hueco de la pescadería, ¿no? Ahí en la Plaza de las Flores. Y hay que tener en cuenta que, además de luego que eso pueda ser viable o no, que también matizó que ellos van a priorizar eso, pero no se hicieron otras alternativas. Exactamente. Que es un detalle importante que además ahí creo que está preguntamos, porque lo dijo nítidamente, buscar alternativas. Porque hay que recordar que además del aparcamiento, del hueco de la pescadería, eso implicaría, creo a priori, poder comprometer un espacio ya totalmente peatonal y que si vamos al proyecto original de Parcisa, porque se rompió el contrato, había varios informes de tráfico negativos del propio ayuntamiento porque implicaba sacar el tráfico por la calle Salitre en dirección contraria, ¿no? a la del tráfico habitualmente. Entonces yo creo que el aparcamiento va a tener un encaje difícil. Entonces es la primera vez en año y medio que Ruz empieza a hablar del aparcamiento, aunque es, bueno, como al final es tramitar mientras empezamos las obras, ese tramitar es una expresión genérica que no da ningún plazo, es como, lo vamos a ir viendo. Sí, lo vamos a ir viendo. Yo, en este tema Vox también lo dijo, Aurora Rodil aquí, dijo que vamos a ver en qué lugar se ubica el aparcamiento. No hablaron específicamente de la Plaza de las Flores. Poco a poco están dejando entrever que están buscando preparar el terreno. Dónde encajar ese aparcamiento. Exactamente. Yo, con respecto a las adjudicaciones y lo que está pasando los últimos... No, en cuanto al aparcamiento. No, en cuanto a decir, vamos a adjudicarlo esto y vamos a poner una fecha para decir que está terminado. Ah, ya. La fecha no se puede dar, entre otras razones, porque la experiencia de los últimos meses, y si no años, indican que por el incremento de los precios no hay quien diga una fecha fija y la cumpla. Nadie la cumple, porque evoluciona. En cuanto al aparcamiento... Volvemos a darle vueltas otra vez al mismo tema histórico de si el aparcamiento, de si esto va a entorpecer el misterio o no va a entorpecer. Es que los placeros donde están ahora no se han quejado, les va muy bien. Sí, pero el acuerdo es de trasladarse al bien. Es donde mejor les va. Claro, pues entonces sí. Vamos a hablar de aparcamiento y casi te diría vamos a hablar... En fin, hay que recuperar la zona ajardinada que hay, que es aquello era provisional, que deje de ser provisional y se vuelva aparte a organizarse, ¿no? De la viabilidad o no del aparcamiento, yo creo que habría que plantearse honestamente si hay que tener un mercado ahí en el centro de la ciudad, en pleno centro, en base a si la ciudad le interesa y no al interés o no de los placeros, que también es legítimo. El concepto yo ya creo que no va por ahí, ¿eh? Yo me da la sensación de que el concepto ha cambiado. No es un concepto de mercado, es un concepto de un sitio que mezcle en principio, porque creo recordar que hay 24 puestos de mercado nada más, o sea, cuando... Sí, nace pequeño este mercado. Claro, y yo creo que conforme se vayan jubilando los placeros, esos huecos y esos espacios lo irán recuperando o lo irán recogiendo los espacios gastronómicos, que eso es un poco el proyecto original, no nos olvidemos. Claro, pero entonces vamos a eso. Con lo cual no hace falta aparcamiento. Es lo que voy, que yo creo que si el aparcamiento viene porque lo pidieron los placeros y se cedió a decir lo que vosotros queráis, os interese, pero es que a lo mejor... si a medio plazo se ve que eso se va a ir reduciendo. Claro, pero es que a lo mejor no hace falta un aparcamiento conceptuado como un espacio subterráneo con muchas plazas, como en principio se pensaba. A lo mejor
un aparcamiento en superficie o un aparcamiento de carga y descarga para las obras del mercado, pero, etcétera, pero en etcétera. superficie no sé dónde va a ser. En el Bueno, pues Flores. yo Vamos creo a ver, que hay un aparcamiento no hay debajo sitio. del ayuntamiento, ¿no? Que es para uso exclusivo municipal. Bueno, y hay un proyecto, no sé si os acordáis, que establecía una especie de aparcamiento en lo que es la ladera del Vinalopó. O sea, lo que es el pasaje a Avenida Rubio. Pero por ese intento de aparcamiento hubo también ya infaustas resultados, Bueno, ¿no? Y presiones. Sí, como la obra del nuevo ayuntamiento. Es decir, en la obra del nuevo ayuntamiento hubo los dirigentes políticos de aquella época que se empeñaron en hacer un nuevo ayuntamiento y contra carros y carretas. Ahí se hizo el nuevo ayuntamiento, pese a que se tuvieron que hacer catas arqueológicas, pese a que salieron restos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un problema que es importante y que deberían tomar en cuenta los urbanistas, ¿no? Es decir, a ver, en el año 70, de la vía hasta el río, había pequeñas tiendecitas por allí. Y por caso era necesario el mercado central. Y la gente bajaba de allí, venía hasta aquí para comprar. Ahora, de la vía al río, hay no sé cuántas grandes superficies. Ha cambiado. Y cuando esté ese mercado hecho con gastronomía y placeros, si hay aparcamiento, ¿va a ir gente de los barrios al mercado central porque hay aparcamiento para hacer su compra del día a día? Claro. Yo creo que es una pregunta evidente que es la que tiene que plantear si realmente hace falta o no. Pero yo creo que el aparcamiento está única y exclusivamente en función de los placeros que necesitan. Pero para carga y descarga fuera hay sitio, que claro, eso se puede evitar. Es que eso va a ser... Es que hablamos de un aparcamiento subterráneo, no de un aparcamiento para carga y descarga. Es que ya está habiendo carga y descarga. Es el tema, claro, obviamente. Hosteleros alrededor. Claro. Ya está produciendo. Pues por ahí va, yo creo que por ahí va a venir la solución. Otra cosa es que atasque más o menos esa carga y descarga, pero existir existe. Hoy la tertulia tiene que ser más corta, Pablo tiene que irse porque el Partido Socialista vuelve a sacar las facturas de los cajones, pero también ¿Había facturas en los cajones? Bueno, no, fiscalizar las facturas. Pero también es porque tenemos ya al diputado provincial y concejal Juan de Dios Navarro que nos va a hablar del Palacio de Congresos. Y con eso terminamos. ¿Qué os parece vosotros toda la tramitación del Palacio de Congresos, cómo se ha llevado a cabo y si seguís siendo escépticos a la hora de creer que esto va para adelante? Fernando. Bueno, yo creo que en principio todo indica que el proyecto va para adelante, sí. ¿A qué ritmo y a qué velocidad? Bueno, eso es lo más discutible porque evidentemente vemos que va a diferentes velocidades que el Centro de Congresos o el Palacio de Congresos, que también se proyecta en Alicante. Aquí ha habido un factor añadido, que es un poco el tema de la superficie, cosa que en Alicante no ha habido, el puerto cedió el espacio, etcétera, etcétera, y no hubo ningún problema. Aquí sí que había un problema de que había que adquirir o hacerse con una parte de la parcela, que era de propiedad privada, y que los técnicos de la Diputación decían que era, bueno, pues un poco para hacer un proyecto singular era necesario contar con ese espacio. Y ahí empezaron las negociaciones, los dimes y diretes, lo te ofrezco, me pides, etcétera, etcétera. Y en todo eso pues se ha ido un tiempo que yo creo que ha sido precioso para que pudiera ir más deprisa. Al final parece que se va a alcanzar un acuerdo con los propietarios, que se va a conseguir esa parcela y que se va a tener una manzana diáfana para poder llevar a cabo un proyecto que sea singular, porque es de lo que se trata. Centro de Congresos ya tenemos aquí, de lo que se trata es de tener algo más, y algo más que sea, no digo que un hito en la ciudad, pero sí que tenga bueno, pues una calidad y un atractivo para que efectivamente que puedan venir más congresos a Elche y que pueda ser utilizado de una manera más multitudinaria. Pablo, tú estuviste en la rueda de prensa donde Francisco Soler dio a conocer el acuerdo con los propietarios. Sí, yo, bueno, hay muchas cosas que no entiendo de este procedimiento largo y farragoso, en el que creo que todos se han ido tirando la pelota de un lado a otro de esto no es culpa mía, es de los otros. Entonces no entiendo, bueno, se ha explicado, pero bueno, yo me cuesta entender que habiendo un informe de junio de 2024 en el que de los técnicos de la Diputación que dicen hace falta esta parcela para cuadrar la manzana entre una manzana cuadrada y no con fábricas o talleres antiguos que pueden pues quitar un poco de singularidad a un proyecto que a priori tiene que ser vanguardista, pues no entiendo por qué ha habido que esperar ahora a hacer ese procedimiento. Creo que es un tiempo de año y medio que se podría haber estado agilizando y avanzando el proyecto, porque no hay que olvidar que el de Elche se anunció antes que el de Alicante y por si había dudas, creo que para pocos aquí en Elche el proyecto de Alicante está mucho más avanzado, con presupuesto de la Diputación de 8 millones de euros para los proyectos y demás.
y que el de Elche pues tenemos que siempre estar a la espera. Primero se dijo que por parte de los técnicos, del Ayuntamiento de Diputación se dijo que no se iba a adquirir porque había que avanzar el proyecto con lo que había puesto, y entonces hace 2 semanas nos entramos, o hace una semana, que sí, ¿no? Que se va a emprender ese procedimiento. Entonces, bien porque no es con coste al Ayuntamiento, pero si se conocía ya que estaba esa opción en junio del 24, ¿por qué no se aplicó entonces, no? Entonces... y contigo termino. Hoy que está Tony Pérez, que nos lo explique. Bueno, y no solo eso, también sobre el edificio antiguo de la Glorieta. Sí, sí. A ver, otros hay proyectos, también otros proyectos. ese proyecto. Tampoco hablamos de correos. Bueno, a ver, este tema del Palacio de Congresos yo creo que va a llevar muchísimo tiempo todavía por delante antes de concretar todas las cosas y sobre todo buscar el dinero necesario. En Alicante se habla de 2030 para que esté finalizado, Pues fíjate, que está más avanzado. Y andamos todavía, creo que en fin, vamos a dejarlo en la perspectiva del tiempo de que posiblemente sí que se haga. Pues fíjate, sí es importante que se haga para no mantener congelado Faco Elche. Bueno, Faco Elche, tal conforme no está, puede- de momento funciona, ya no cabe más gente, puede pero vamos. crecer, ¿eh? no puede crecer más. Hay que decir igualmente que en el caso del Palacio de Elche, si se hubieran de verdad desarrollado los dos a la misma vez, el de Elche tiene todos los visos de poder ir más rápido en el trámite, porque es una manzana que no tiene ninguna afección, salvo lo del Palmeral, que yo creo que es secundario. El puerto sí que tiene más tramitación de puertos del Estado y demás, que bueno. Que además que- obligó que- a cambiar que el de diseño. El de Elche puede ir más rápido. El diseño que fue Vaya, aceptado le obligaron a cambiarlo, precisamente. Muy por el optimista, puerto. Pablo, con No, eso de que yo no he dicho que es optimista, he dicho que podría ir porque hay menos afecciones. La Diputación tendrá que decir cuál quiere que vaya más rápido o si va los dos igual. ¿Tendrá dinero la Diputación para financiar los dos a la vez? Hasta hace no mucho había mucho remanente Bueno. millonario, ¿eh? Otra cosa es que si ahora no se puede utilizar, ya veremos qué pasa con eso. Yo lo no, dudo. puede que haya más campañas de bono consumo, ¿no? Bueno, Fernando Ramón, gracias. Pablo, gracias. Sacramento, gracias, porque ya tenemos al concejal y diputado precisamente para seguir hablando del Palacio de Congresos.